tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar. Vamos a ver si los astros se alían y todo funciona bien. Y las personas que están en casa ahora conectadas también nos pueden ver y escuchar y disfrutar de esta charla. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido hoy hasta aquí. Bueno, es estupendo retomar algunas de las viejas costumbres. Ya, los astros mal, porque ya no habíamos empezado bien. Bueno, pues eso, que buenas tardes a todas las personas que habéis venido hoy a esta charla, a esta conferencia, y también buenas tardes a todas las personas que estáis en casa, que esperamos que todo funcione bien para que podáis disfrutar también de esta charla. Y también igual a las personas que, como esto se va a grabar y va a estar disponible, pues a lo mejor alguien la semana que viene o dentro de 2 semanas o dentro de 3 meses está viendo esta charla, pues también buenas tardes a ese posible oyente. Porque igual le han dicho, hubo una charla muy interesante en el Palacio del Infantado que dio Javier Plaza. Ay, no me enteré, pues mira, luego la rescate la ve en vídeo. Muchas gracias al Museo de Guadalajara, a Fernando Aguado, su director, por acogernos, que bueno, esta no es nuestra casa, pero la podemos usar como si lo fuera, y además ahora con la suerte de que no hay nadie, mientras nosotros estamos en esta conferencia, con la tranquilidad de que no hay nadie en su casa merendando, duchándose, ningún duque ni ninguna duquesa, o sea que es todo para nosotros. Y también porque este sitio, bueno, Javier nos va a contar muchas cosas de la revuelta comunera, y igual este sitio también es uno de esos escenarios donde pasaron cosas interesantes. Entonces, bueno, pues estamos en un espacio y vamos a viajar en el tiempo hacia atrás. Los aniversarios sirven para las conmemoraciones, sirven para recordar, para aprender, para celebrar, para acercarnos, ¿no? Para ritualizar. Y estos 500 años que ahora se conmemoran de la Revolución Comunera, pues en la ciudad pensamos desde Aike que tenía que habernos servido para eso, para conocer un poco más episodios de esta parte de la historia que, bueno, pues que igual conocemos algo, pero que no conocemos en profundidad, y que tiene que ver mucho con esta ciudad, con algunos de sus lugares, ¿no? Como la Plaza del Concejo, como la iglesia de San Gil, como el Palacio del Infantado, y con personajes históricos que a veces nos suenan, pero que no identificamos claramente cuál fue su papel, o su labor, o su misión. Y tiene que ver con esta ciudad, con los espacios de esta ciudad, y tiene que ver con nosotras también, ¿no? Con nosotras y nosotros, porque al final es parte de lo que somos. Por eso hemos querido, aunque fuera de una forma sencilla, desde nuestro grupo municipal, desde Aike, hacer esta conferencia para celebrar este aniversario, porque las cosas hay que celebrarlas y hay que recordarlas y hay que aprender. Eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, aunque sea sencillo, creo que va a ser muy interesante, también porque a esta celebración hemos invitado a alguien que lo es, que es Javier Plaza, que, bueno, aparte de ser licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá, es doctor en Historia por la UNED, donde imparte clases además. Tiene un blog en Guadaqué, que seguro que muchas de las personas que estáis aquí habéis leído, pero por si acaso os lo recuerdo. Y que nos parecía la persona indicada para celebrar porque, bueno, aparte de sus conocimientos y su pasión por la historia, está ese amor por esta tierra que, bueno, pues que son 2 cosas estupendas para invitar a alguien a una fiesta, ¿no? Una celebración o una conmemoración. Que sepa, que le gusten las cosas y que además las cuente bien. Y entonces nos preparamos para celebrar con lo que Javier sabe y con lo que, bueno, pues nos va a trasladar, ¿no? Esa idea de no olvidar, de recuperar y de que recordemos, ¿no? Eso que nos hace
alcarreños y guadalajareños, ¿no? Que tiremos de esos hilos, porque esos hilos son los que nos van a ayudar también a disfrutar de esta ciudad. Y luego porque esta revolución comunera, ¿no?, que Javier nos va a explicar por qué la tendríamos que considerar como la primera revolución moderna, también yo creo que nos va a ayudar a reflexionar sobre las ideas que movieron esa revolución. Y de esas ideas seguro que algo también se nos puede quedar de fondo. Desde ahí que, bueno, esto de juntarnos a charlar, a conversar y a aprender, pues nos gusta mucho. Y ahora que la vida vuelve un poco a la normalidad, pues nos hemos propuesto y os vamos a seguir invitando a tardes como esta, porque vamos a partir del próximo mes, de una forma periódica, juntarnos de vez en cuando para escucharnos, para escuchar a otras personas que saben de temas que nos interesan en la ciudad, que tienen que ver también con la política local y con las inquietudes que tenemos desde AIKE, y a eso le vamos a llamar, bueno, pues va a ser una escuela ciudadana, un foro ciudadano, un espacio abierto de formación, de conversación, de aprendizaje y de diálogo. Así que, bueno, pues que esta sea la primera de otras muchas tardes más. Y sin más, porque Javier tiene muchas más cosas interesantes que contar que yo, pues te cedo la palabra a Javier, y para que empiece con ánimo, pues un aplauso, que los aplausos están mejor al principio que al final. Bueno, pues yo, con vuestro permiso, me voy a levantar, porque es más fácil así de pie, a ver si los de casa me da igual. Y nada, pues daros las gracias a Susana, a AIKE. La verdad es que a Guadalajara hay que quererla, tenemos que quererla mucho entre todos. Y bueno, pues os daros las gracias a todos por haber venido. La verdad es que yo siempre pienso que es un lujo, ¿no?, el estar en este palacio, que creo que nadie nos lleva a la contraria si decimos que es los palacios más bonitos de España. Y por supuesto, dar las gracias a los que estéis en casa, que bueno, no estéis en un palacio como este, pero tenéis la nevera cerca, lo cual tampoco está mal en estos casos. Yo debo confesar que cuando Susana me invitó a hacer la conferencia, pues me dio mucha alegría, me ilusionó mucho, porque quizás este es uno de los momentos de la historia de nuestra tierra, la historia de Castilla, creo que más bonitos, y los que más podemos quizás sacar pecho, ¿no? Estamos hablando de un periodo muy breve, un periodo muy intenso, en un momento en el cual nos diferenciamos del resto del mundo. Y parece mentira que una tierra que hoy, pues lamentablemente va un poco de capa caída, hace 500 años fuera el faro del mundo en todo lo que respecta a democracia y respecta a igualdad, ¿no? Y yo no puedo evitar sentir, cuando hablo de los comuneros, un cierto orgullo casi paternalista, ¿no? Cuando te viene tu hijo del colegio y te dice que se ha sacado un sobresaliente y te pones contento, ¿no? Pues algo parecido pasa con los comuneros, ¿no? Y yo espero que bueno, pues ese pequeño orgullo que yo tengo con este episodio histórico, pues poder transmitirlo y bueno, pues recuperar esos, siendo lo que decía Susana, ¿no?, esos concejos abiertos castellanos que también había en Guadalajara, por recuperar eso, hablar entre todos y bueno, yo espero que después podamos hacer un debate y bueno, pues compartir un poquillo la experiencia, ¿no? Había preparado una presentación que espero ser capaz de poner, que no tiene gran cosa, pero me sirve a mí de guía. Ahí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Hemos empezado con esto que llaman ahora los spoilers, ¿no? Porque al final deberíamos dejar para el final aquello de decir que los comuneros fueron una revolución moderna, lo vamos a decir desde el principio, porque es muy fuerte, es muy importante. La primera revolución moderna de la historia sucedió aquí, Guadalajara fue protagonista. Es que hay que decirlo con mucho orgullo. Y bueno, revoluciones ha habido muchas, ¿no? Ahí tenemos a Espartaco con los romanos, ¿no?, que se rebelaban a los esclavos. Revoluciones ha habido muchas a lo largo de la historia, por supuesto que sí. Mucha gente se ha levantado contra los gobernantes del momento. Pero esta es la primera vez que esa revolución, que esas ideas de derrocar al poderoso o al tirano, según fuera el caso, va acompañada de una idea de democracia, de una idea de vamos a cambiar las cosas para que el pueblo, para que la gente, por primera vez, tenga voz y voto y sean los que deciden la política del reino, del país o de lo que sea. Es la primera vez que sucede. Sucedió tan pronto, hace 500 años, que fracasó, quizá porque el mundo no estaba preparado para ello. Luego vinieron otros que tienen mejor marketing que nosotros en Castilla, ¿no? Vinieron los ingleses en el siglo XVII, luego vino la Revolución Francesa, vino la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, vino toda esa gente y salió bien y consiguieron que sus países
pues pasaran de ser países, unas monarquías absolutas, a ser unos países democráticos, con libertad y con igualdad. Nosotros lo intentamos antes y creo que aunque se fracasó, fuimos un referente que los demás lo tuvieron en cuenta. Sabéis que cuando se hicieron los debates para crear la Constitución de los Estados Unidos, la Ley Perpetua de Ávila, de la que hablaremos, estuvo ahí, fue un referente. Esa gente que vemos en las películas, he estado Washington y compañía, y hablaban de los comuneros de Ávila como una referencia histórica a la que seguir. Bueno, pues eso fue Castilla y creo que hay que conocerlo y hay que, bueno, insisto, sacar un poquito de pecho, sobre todo porque Guadalajara tuvo una participación muy activa, ¿no? Entonces, bueno, no se me va a ver con esto del Zoom, pero bueno, ahí arriba pone comunidad, comunidad, y era el grito de guerra de los comuneros, comunidad, comunidad, y quizá el nombre de los comuneros sea lo primero que nos aleja un poquito de entender el concepto, ¿vale? No sería la primera conferencia que alguien levanta la mano y dice, oiga, pero esto los comuneros son los comunistas, no es lo mismo. Bueno, por favor, que nadie lo haga, ¿vale? Porque comunero y comunista no tienen nada que ver. De hecho, los comuneros no eran ni de derechas ni de izquierdas porque aquello no existía en el siglo XVI. Igual que no podían ser del Madrid o del Atlético, ¿vale? Estamos hablando de conceptos que no tienen nada que ver. Así que escogemos a los comuneros de cualquier carga ideológica actual y vamos a verlos desde el punto de vista histórico. Porque no se trata de ideología política, se trata de defender la democracia en todas sus formas. ¿Y por qué comunidad y por qué comuneros? Bueno, pues tenemos que irnos a una acepción de la palabra común que tenía el castellano antiguo. En aquella Castilla, el común era el pueblo. El común era la gente, pues como ustedes y como yo, gente que podía ser más rica o más pobre, pero tenían en común que no tenían privilegios, como la nobleza y el clero, tampoco se podían evitar de pagar impuestos y que tenían que levantarse todas las mañanas para ir a trabajar y para mantenerse ellos y sus familias. Eso era el común. Y aquella Castilla, la Castilla medieval, la Castilla que se hereda del siglo XVI, es una Castilla en la cual hay una división clara en dos grupos. Un grupo muy grande, que era el común, y un grupo muy pequeño, que eran los privilegiados, ¿vale? Esos caballeros, esa alta nobleza, ese clero, que no pagaban impuestos, que accedían a cargos de poder en el reino y que se repartían aquello como si fuera un cortijo. Así que comunidad es el grito de los comuneros y es el equivalente moderno a lo que definiríamos como el pueblo. Por tanto, los comuneros simplemente son los que luchaban por el pueblo, ¿vale? Y no sé si se ve, bueno, aquí pone arriba una sociedad desigual. Para que una revolución tenga lugar hace falta mucho combustible. Hace falta una llama, siempre, una mecha, una cerilla, pero hace falta sobre todo mucho combustible. Y para levantar un reino entero como era Castilla, con tantos habitantes, con tantos intereses diferentes, hacía falta muchos combustibles de muchos tipos, ¿vale? Entonces, antes de entrar en la revolución vamos a ver el por qué Castilla se levantó como se levantó en aquel momento. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquella Castilla, y por eso he elegido esta foto del Palacio del Infantado, que es un palacio majestuoso, y abajo vemos al pueblo llano, ¿no? Esa diferenciación social va a ser clave. Hablábamos del común y hablábamos de los privilegiados, pero es que en Castilla, durante la Edad Media, había, a diferencia de otros reinos en Europa, había un pozo de democracia. Si tú te vas a ver cómo era Francia en la Edad Media, tenemos a los señores feudales, a los vasallos, y el vasallo tenía voz, no tenía voto, no tenía libertad de nada. Pero en Castilla sí. Castilla era una sociedad en su mayoría de personas libres. Por supuesto que había poderosos, por supuesto que había abusos, por supuesto que era una sociedad democrática. Estamos hablando de la Edad Media. Pero sí que había ese pozo de democracia, esos trazos de democracia, que los podemos ver claramente en ciudades como Guadalajara. Aquí en la plaza de San Gil, la plaza del Concejo, ahí se reunía el pueblo de Guadalajara, gente libre, los vecinos de Guadalajara, que era el equivalente a los ciudadanos actuales, y allí debatían. Por poneros un ejemplo, al final del siglo XV, el puente de Henares estaba hecho un desastre. Pues se juntó el pueblo de Guadalajara en la asamblea y decidieron qué hacer con él. Oye, ¿lo reparamos? ¿No lo reparamos? ¿Votos a favor? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Lo sacamos de estos impuestos, de estos otros? ¿Hacemos una derrama? Lo debatían entre todos, votaban y así se hacía. Eso era la Castilla medieval. Por supuesto, no quiero decir que fuéramos una tierra democrática, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, pero sí que la gente estaba acostumbrada a nivel municipal a tomar decisiones y a que su voz y su voto contara. ¿Qué ocurre? Que llega el siglo XV y estos privilegiados, estos que no eran parte del común, van a ir poquito a poquito apartando al pueblo de cualquier derecho político, de cualquier posibilidad de decidir. Van a sustituir esos concejos abiertos por concejos cerrados que se llamaban, los cuales se juntaban unos cuantos, siempre los más poderosos, y tomaban decisiones por el resto de la comunidad. Si hemos vivido en democracia periodos de corrupción, imaginaos la Edad Media. Esos caballeros, una vez que toman el poder de las ciudades como Guadalajara, empiezan a utilizar esos cargos municipales para llenarse los bolsillos a costa de los impuestos que pagaban los del común. Empiezan a hacer sus cargos hereditarios para que pasaran de padres a hijos.
y en definitiva convierten un gobierno con esos pozos democráticos en un gobierno de la élite, de la oligarquía. Claro, uno diría, ¿qué hizo el pueblo de Guadalajara? ¿Qué hizo el pueblo de Castilla? ¿Se conformó? Ni mucho menos. Esta gente, estos antepasados nuestros, estaban acostumbrados a votar y que se les escuchara. Y aquí en Guadalajara, por ejemplo, simplemente por ilustrarlo, en el siglo XV hubo un momento que el gobierno de esos poderosos fue tan déspota, fue tan tiránico, que se juntaron toda la gente del común de Guadalajara en la iglesia de San Gil, que era el sitio donde se solían juntar, redactaron un cuadro de condiciones. Dijeron, señores del concejo, ustedes tienen que gobernar de manera digna, de manera honrada, de manera diligente, tienen que respetar las costumbres, tienen que respetar nuestros derechos. Y fueron casa por casa de cada uno de esos poderosos y les obligaron a firmar esas condiciones que si no se cumplían, aquí se iba a liar una buena. Quiero decir que el pueblo de Castilla estaba acostumbrado a rebelarse contra esos abusos, siempre a nivel municipal, pero ese pozo de descontento estaba ahí, desde finales del siglo XV. Si a eso le añades unos periodos de malas cosechas, si a eso le añades que tus hijos están pasando hambre, pues ya empezamos a tener un combustible bastante interesante para una rebelión. Otro aspecto muy importante que va a definir el futuro de la revolución comunera, esa economía en la encrucijada. Aquí vemos las ovejas, era la fuente de riqueza de Castilla. Castilla era un reino próspero, un reino rico, gracias a la ganadería. Esos rebaños la mesta que recorrían las vías pecuarias, ¿no? Por aquí arriba, por Allanueva, que bajaban y subían los pastos de invierno, los pastos de verano, eran millones y millones de cabezas de ganado, que eran propiedad de los más poderosos, aquí de los duques del infantado, lo voy a decir bajito, que no me oigan. Esos poderosos eran dueños de una cantidad enorme de ovejas que les daban toneladas de lana que se podían exportar y se forraban con aquello. Es decir, la fuente de riqueza de Castilla era la lana. ¿Qué ocurre? Que hay un momento que se crea un conflicto entre dos tipos de intereses. Los grandes del reino, los duques, los marqueses, los grandes monasterios, las órdenes militares, lo que querían era coger esa lana, llevarla a Burgos, allí poner el sello y que se exportara a Flandes. En Flandes la lana se transformaba en telas, que se importaban, esos tejidos se importaban. Es decir, los grandes del reino querían una economía pues subdesarrollada, en la cual tú exportas materias primas y traes productos elaborados. Los de Flandes encantados con la política castellana, obviamente, y los poderosos del reino hacían caja. Frente a ellos tenemos a las ciudades castellanas, sobre todo ciudades como Segovia o como Cuenca, que tenían una industria textil muy fuerte. Allí esa gente, lo que quería, esas clases medias de las ciudades, decían, señores, vamos a dejar la lana en Castilla, vamos a transformar la lana en telas castellanas y seamos nosotros los que las exportemos a Flandes, vamos a ser un poco más listos. Eso va a dar trabajo a mucha gente, eso va a hacer que el nivel de vida de la gente mejore, eso va a crear una clase media, una burguesía que va a hacer que las ciudades castellanas vayan a crecer. Bueno, pues esos dos tipos de formas de ver la economía van a chocar y vamos a ver que esas ciudades, con estos intereses de crear una industria que dé trabajo a la gente, van a chocar contra los poderosos del reino. Esto va a ser un tema muy relevante. Y luego tenemos aquí a los reyes católicos. He intentado buscar un retrato que estuvieran más guapos, pero no lo he conseguido. Isabel y Fernando. Bueno, pues dos soberanos que con sus luces y sus sombras perdieron estabilidad a Castilla hasta finales del siglo XV. Fueron dos personas que consiguieron que esa nobleza, que no era más que pirañas buscando títulos y riquezas, les tranquilizaron un poco y pusieron una monarquía más o menos fuerte. ¿Qué ocurre? Muere Isabel la Católica y el reino pues empieza a traer crisis. Una crisis muy relevante. Los reyes católicos tuvieron la política de intentar casar a sus hijos, a sus distintos hijos, con países con los cuales buscar alianzas. Para ellos el enemigo era Francia, y entonces empezaban a casar a uno con Portugal, al otro con Inglaterra, al otro con Flandes, al otro... Bueno, intentaban rodear a Francia casando a sus hijos con diversos países que podían ser aliados en una futura guerra con Francia. Lo que pasa es que, bueno, pues la vida, la naturaleza no les dio mucha suerte. El primogénito Juan, el único varón, que estaba llamado a heredar las dos coronas, pues muere muy joven, no da herederos, le sucede su hermana Isabel, muere al dar a luz, el hijo les dura que iba a heredar todo, iba a heredar Portugal, Castilla y Aragón, que no es cosa pequeña, muere cuando era todavía un bebé, y por cosas del destino, pues la corona cae, la princesa de Asturias va a ser la princesa Juana. Y esto es un tema que no me quiero extender aquí, pero es un tema que da para mucho juego, ¿no? Porque uno ya le empieza a llamar la atención que cada vez que aparece una mujer en la historia, o era mala o estaba loca, ya empezamos a sospechar. Juana de Castilla, vamos a quitar ese apelativo de la loca, era una persona brillante, una persona muy inteligente, una persona con una formación exquisita, con una capacidad de gobernar como ningún otro. Lo que pasa es que una persona con una personalidad ciertamente volátil y que tuvo la mala suerte de enamorarse demasiado. No porque se enamorara, sino porque se enamoró de uno que no era precisamente buena persona como Felipe el Hermoso.
A todos les convenía que aquella mujer estuviera loca, o pareciera loca a ojos del pueblo. Es decir, la heredera de Castilla, una vez que muere Isabel la Católica, los tres hombres de su vida, vamos a decirlo así, su padre, Fernando el Católico, su esposo, Felipe el Hermoso, y luego su hijo, Carlos V, a los tres les interesaba que el pueblo pensara que la reina estaba loca, porque así la apartaban del poder y se ponían en ellos. Como digo, lo de que estuviera loca o no, ya los estudios que hay ahora, ya más serios, más diligentes, la señora no estaba loca, por lo menos no estaba más loca que cualquier otro rey. Felipe V se pensaba que era una rana que se tiraba a los estanques y nadie le quitó la monarquía. Quiero decir que tuvimos algunos reyes que estaban pirados, pero en fin, esta mujer fue víctima de que estos tres señores pues ansiaran el reino de Castilla. El caso es que, bueno, pues se abre cuando se muere Isabel la Católica en 1504, se abre un periodo muy complicado. Esa nobleza que estaba ahí esperando, pues de repente vuelve a salir, intenta recuperar el poder. Fernando de Aragón no deja de ser un extranjero, porque Castilla y Aragón en aquella época eran como España y Portugal ahora, que nos llevaban muy bien, pero somos dos países diferentes. La nobleza no quería a Fernando, bueno, en fin, se empieza a liar todo aquello. Al final Fernando el Católico tiene una regencia durante un tiempo largo, hasta que muere, y gobierna en nombre de su hija. Bueno, insisto, la señora estaba loca, por lo tanto me coloco yo, ¿no? como rey. Pero era un reinado muy débil, un reinado pues, en el cual había muchas disputas, muchos desmanes, cada gran noble hacía lo que le daba la gana, así que ese pueblo castellano lo que quería era un gobierno fuerte, un gobierno que les protegiera y que velara por sus intereses. Así estaba Castilla cuando llega este señor, y yo no quiero hacer comentarios físicos, pero madre mía, este chaval es Carlos V, Carlos I de España. Todos esperaban que viniera un rey poderoso, un rey fuerte, un señor que pusiera orden en el reino, y se encuentran con este chaval que no llevaba los 20 años, que no tenía ni idea de castellano, que no hablaba una palabra, que encima tiene un aspecto físico bastante peculiar, con esa barbilla, la boca siempre abierta. No conocía las leyes de Castilla, ni las tradiciones, no conocía nada de ese reino que estaba llamado a heredar. La decepción cuando llegó Carlos V a España fue tremenda. Y no solo en Castilla, sino también en Aragón. Si este señor es el que viene a salvarnos y no somos capaces ni siquiera de comunicarnos con él, porque no se ha molestado en aprender el idioma del reino que va a gobernar, mal vamos. Pero es que además, Carlos V vino rodeado de una banda de amiguetes, vamos a decirlo así. Era un chaval muy joven, muy influenciable, y vino rodeado de unos señores, unos flamencos, que la única intención que tenían al llegar a Castilla era rapiñar todo lo posible las arcas del reino. A su lado venía el señor de Chevres, un francés, recordemos que estábamos en guerra con los franceses, que trata a Castilla como si fuera un territorio conquistado. Empieza a quedarse con el dinero de las arcas del reino, ese dinero que los del común habían llenado con sus impuestos. Empieza a repartir cargos entre sus amigos. El arzobispado de Toledo, que eso es como si te toca heredar el Banco de Santander, le cayó un chaval, Guillermo de la Prueba, que tenía 20 años. Los toledanos estaban asustados al ver eso. Cuando murió uno de los contadores mayores del reino, que eso es como ser el presidente del Banco de España, se lo quedó él y lo regaló, lo subastó a la nobleza castellana. Y bueno, ¿quién me paga más por este título? Bueno, era tremendo la rapiña y el uso de los bienes de Castilla, los recursos de Castilla para llenarse los bolsillos. De hecho, empezó a aparecer este poema que no se ve muy bien, pero bueno, este poema que se empezaron a poner en las iglesias de Castilla, ¿no? Dice: tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres se ha gobernado por aquellos que no te tienen amor. Esto empezó a circular por las iglesias de Castilla porque la gente estaba ya muy harta. Es decir, venimos de un periodo muy malo, venimos de una crisis económica, la gente se pone de hambre y encima llegan estos señores y empiezan a rapiñar los recursos del reino. Es entonces cuando Castilla empieza ya a calentarse. Es entonces cuando va apareciendo esa mecha que nos falta para que prenda todo el combustible que hemos hablado antes. Y quizá la mecha sea estas cortes de Santiago y de La Coruña. El año 1518 muere el emperador Maximiliano y el trono imperial le caía por herencia, en teoría, a Carlos V. Lo de que te toque el trono imperial es un poco como las Olimpiadas o el Mundial, ¿no? que luego ves casos de sobornos y tal, ¿no? ¿Por qué le da al ruso, al catarí? Bueno, pues esto es algo parecido. A Carlos V, para que le eligieran como emperador, ¿vale? Los electores eran unos señores feudales en Alemania, para que le eligieran tenía que sobornar, agasajar, comprar, prometer, en fin, tenía que realizar una inversión muy grande en dinero para obtener a cambio el título imperial. No se le ocurre otra cosa a este buen señor que sacar ese dinero de Castilla.
Claro, para los castellanos el concepto de imperio era un concepto lejano. Dice, nosotros no queremos que Castilla sea una pieza más dentro de un engranaje imperial que lo único que busca es oprimir a otros pueblos. Castilla, el soberano de Castilla, bastante tiene con ser rey de Castilla. No puede aspirar a otra cosa. No hay nada más grande que gobernar Castilla. Y el dinero de los castellanos no puede ir destinado a pagar fiestas para que el duque no sé qué o el obispo no sé cuántos elijan a este señor como emperador. Esto no puede ser. Castilla estaba ya en una situación de levantamiento. Y a Carlos V, bueno, pues para evitar que nadie le dijera nada, convoca cortes en un lugar muy alejado del reino, primero en Santiago y luego en La Coruña. La idea que tenía Carlos V, y por eso pongo el barquito, es, vamos a las cortes, me aprobáis el subsidio que necesito para coronar emperador, y en cuanto me lo firméis, me ponéis el sello, cojo el barco y me voy para Alemania, porque me da igual vuestros problemas, yo solo quiero el dinero. En un principio, en las costas de Santiago, los procuradores de las ciudades castellanas se negaron, tenían mandato de sus ciudadanos, decir, no vamos a dar dinero para esto con la cantidad de problemas que tenemos. Bueno, al final unas segundas cortes en La Coruña, pues Carlos V, bueno, pues entre coacciones, entre sobornos, entre intimidaciones, entre promesas, así era el juego, pues consiguió que esos procuradores traicionaran el mandato del común de las ciudades y le aprobaran el subsidio. En cuanto consiguió ese dinero, se marchó del reino y dejó a Castilla abandonada. Dejó aquí como regente a Adriano de Utrecht, otro flamenco que de Castilla sabía bastante poco y que luego acabaría siendo papa, recompensado por sus servicios. El caso es que Adriano de Utrecht Carlos V se va y se queda Adriano sin tener mucha idea de por dónde agarrar aquello. Cuando los procuradores de las ciudades van volviendo a sus ciudades de origen, se empiezan a suceder disturbios. Y el primer lugar donde suceden es en Toledo. Toledo no había ido a las cortes. Los procuradores de Toledo dijeron, señores, si estas cortes son una farsa y solo van a valer para esto, nosotros no vamos a participar. Los toledanos ahí con muchísima dignidad. Y Carlos V les dijo, no, aquí tienes que venir. Les ordenó a los procuradores de Toledo que se presentaran en las cortes. Esto viene a ser un poco como te dice tu pareja, lo de tenemos que hablar. Pues eso lo dijo Carlos V, ¿no? Mira aquí tenemos que hablar. Y cuando los procuradores, obviamente, pues tuvieron que levantar, ir para allá y ir a Santiago, según salían por la puerta de la ciudad, el pueblo de Toledo, de manera espontánea, salió a las calles y les impidió que se fueran a la ciudad. Dijeron, aquí os quedáis, esta es vuestra casa y aquí no obedecemos ya más a Carlos V. Toledo se subleva y es la primera ciudad que deja de obedecer al emperador. Y detrás de Toledo vienen otras, viene Segovia, pero también viene Guadalajara, y aquí es donde nosotros tenemos un papel importante. Guadalajara fue de las primeras ciudades que siguieron a Toledo. Aquí, y pixelamos un poco la imagen del arco de San Gil, del ábside de San Gil, porque no puedo evitar sentir un poco de vergüenza de cómo tenemos esa plaza. Ahí se juntó la comunidad de Guadalajara, se juntó el común, se juntó el pueblo de Guadalajara. Y allí un comunero, Francisco de Medina, un hombre sabio, un letrado, un doctor, hizo un discurso ante el pueblo de Guadalajara convenciéndoles a todos de que debían apoyar a Toledo y no debían obedecer al emperador porque no estaba siendo un gobernante digno. A su lado había otro señor que era el conde de Saldaña. El conde de Saldaña era el título que recibía el hijo del primogénito del duque del Infantado. El conde de Saldaña quería ser, el que fue luego el cuarto duque, quería ser el capitán comunero de Guadalajara. El duque, al enterarse, obviamente, pues se llamó a capitular a su hijo, le dijo, ahora mismo te vas a Guadalajara con tu mujer y con tus hijos y por aquí no vuelves. Hay quien dice que efectivamente el conde de Saldaña era un comunero convencido. Hay quien dice, y yo estoy de acuerdo con eso, que los Mendoza jugaban con dos barajas. El duque se mantuvo leal al emperador y el hijo se mantuvo con los comuneros. De esa manera, pues ganara quien ganara, siempre había un Mendoza en el bando ganador. Los Mendoza, yo creo que si tú juntas a todos los políticos del Congreso de los Diputados y exprimes el cerebro, no sale la mitad de inteligencia política de la que tenían los duques del Infantado. Eran unos tiburones de la política, eran gente hábil, inteligente, que consiguieron llegar de ser unos simples hidalgos a ser lo más grande del reino. Los Mendoza sabían leer muy bien las situaciones y es muy posible que jugaran esa doble baraja. El caso es que cuando el conde de Saldaña pues, es apartado, digamos, de esa revolución comunera, en Guadalajara la revolución toma un tinte claramente popular. Es sustituido por tres personajes, los cuales sabemos muy poquito. Diego de Medina, un albañil, Pedro de Coca, que era un carpintero, y otro señor al que apodaban el Gigante, que vendía buñuelos por la calle, es decir, más popular no podía ser la revolución comunera. Y vinieron hasta aquí, vinieron al Palacio del Infantado a intentar convencer al duque de que tenía que estar con su pueblo, tenía que estar con su gente. El duque les echó, porque no quería obviamente pringarse con el tema. Tras lo cual, los comuneros de Guadalajara, esos tres capitanes y el pueblo siguiéndoles,
se fueron a tomar el Alcázar, le quitaron los bastones de la justicia a los cargos de la ciudad y se los quedaron ellos e instauraron un gobierno popular, un gobierno democrático en la ciudad. Esos bastones de justicia, los que se lo habían quitado, eran a esos caballeros, esas élites, esas oligarquías que decíamos que habían gobernado de una manera despótica la ciudad y en general toda Castilla. Bueno, pues lo quitan, instauran un gobierno popular que se basaba en asambleas ciudadanas en los que la gente decidía por todos. Obviamente el duque no podía consentir esto. Al final el duque dijo, bueno, en cuanto juntó suficientes soldados, cuando juntó suficientes hombres de armas, lo que hizo el duque, bueno, pues fue a por los capitanes comuneros. Pedro de Coca fue ahorcado, pusieron su cadáver en la plaza pública y sirvió de mensaje para todos que el que mandaba en Guadalajara era el duque. Desde entonces la ciudad se mantuvo comunera, pero con bastante prudencia y bastante moderación. Yo creo que los Mendoza estaban a la espera de ver qué pasaba para acabar yéndose con el bando ganador. Insisto que eran gente muy pragmática y muy inteligente en lo político. Bueno, el caso es que esas ciudades comuneras, Toledo sobre todo, intenta crear un nuevo gobierno revolucionario. Es decir, oiga, ya no estamos con Carlos V, ya no rendimos obediencia a este nuevo emperador, nos regimos por nosotros mismos. Hace falta un gobierno revolucionario, un gobierno autónomo. Y entonces convoca a las ciudades en Ávila, en la Junta de, lo que se llama la Junta de Ávila, que veo que los títulos no están viendo ninguno, pero bueno, la Santa Junta de Ávila. Allí Toledo tiene la esperanza de que todas las ciudades que se han rebelado vayan para allá y entre todos monten un gobierno. Al principio fue un fracaso. Se acercan los segovianos, se acerca la ciudad de Toro, se acerca Salamanca, Ávila, Toledo, bueno, se juntan ahí 4 o 5 ciudades y las demás están un poco a la expectativa porque el paso de pedir y reivindicar al emperador y el paso de revolucionarse contra el emperador ya son palabras mayores. Mucha gente lo que decía es, oiga, vamos a mantenernos en paz, simplemente vamos a elevar estas peticiones al emperador, vamos a decir, oiga, queremos que Castilla sea gobernada por castellanos, queremos que no se saque dinero de Castilla, queremos que los impuestos sean justos y queremos que, en ausencia del rey, el regente sea un castellano. Bueno, pues esas 4 cosas las podemos simplemente elevarlas al emperador y el emperador, graciosamente, no la puede conceder. Hay mucha gente que todavía pensaba que las cosas se podían arreglar hablando. Los de Ávila, los que se juntaron en Ávila, decían que la única manera de que Castilla tomara las riendas de su futuro era quitar a Carlos V, poner a Juana otra vez como gobernante de Castilla e instaurar un gobierno plenamente democrático, que luego lo veremos. Pero claro, los imperiales, sobre todo Adriano de Utrecht, como digo, no tenían ni idea de lo que era Castilla, actuaron de una manera muy torpe desde un primer momento. Una de las ciudades que se había rebelado, igual que Guadalajara, fue Segovia. Y en Segovia hubo bastante violencia. El procurador de Cortes, el que vino desde Santiago y La Coruña, es el pueblo de Segovia, le linchó. También mataron unos cuantos agentes de seguridad, por así decirlo, y la situación se puso bastante tensa. Entonces Adriano, el regente, se planteó que si reprimía Segovia con mucha violencia, con mucha fuerza, conseguiría sembrar el pánico, sembrar el miedo y que el resto de ciudades se contuvieran en esa rebelión. Así que mandó al pesquisidor, al juez Ronquillo, le mandó allí con 1000 jinetes para asustar a los segovianos. He puesto esta estrofa de un poema maravilloso de Luis López Álvarez sobre los comuneros. Ya puede quedar Ronquillo a la orilla de Ledesma, que Segovia no se rinde, Segovia no se doblega. Y el que infundió esos ánimos a los segovianos para resistir el asedio de las tropas imperiales fue un señor que era de aquí, de la provincia de Guadalajara, Juan Bravo, que en Segovia le tienen como un héroe, pero que nació en Atienza. Y, en fin, pues, yo lanzo un poco así para que si alguna autoridad quiere tener en cuenta que tenemos un héroe en la provincia, pues en fin, que se acuerde de él. Juan Bravo fue el líder de las milicias segovianas, era noble, su padre era alcaide de la fortaleza de Atienza, pero fue un hombre que, a pesar de haber tenido una vida que podía ser muy fácil, dejó todos sus privilegios de lado y se fue con el lado del pueblo, con el lado de la comunidad, y fue el que les insufló ánimos a los comuneros para resistir. Y resistieron hasta que otras ciudades castellanas, como eran Toledo y eran Madrid, mandaron a sus milicias para apoyar a los segovianos. Claro, Ronquillo, cuando vio que la resistencia de Segovia, si habéis estado, es una ciudad que parece inexpugnable, sobre todo su Alcázar, si ya era difícil tomar aquella ciudad, si encima llegaban tropas de Madrid y llegaban tropas de Toledo, aquello iba a ser una misión imposible. Es curioso, tropas de Madrid, tropas de Toledo, ayudando a Segovia. Las comunidades autónomas no existían, menos mal, porque si no, no hubieran podido ir. El caso es que los imperiales, una nueva torpeza estratégica, no se les ocurre otra cosa más que buscar más medios para acabar con los segovianos. Y en Medina del Campo, ahí estaba la artillería real. Así que Ronquillo se va hasta Medina para coger los cañones, para atacar a los segovianos y para destruirles.
Los medinenses, hay que pensar cómo era la Castilla de aquella época. Medina del Campo era el Manhattan de la época, era el centro económico, financiero de toda la península ibérica. Allí esos rebaños de ovejas que decíamos que era la riqueza de Castilla, allí iban todos, allí se celebraban las ferias, allí había compraventas, tenían mercancías valiosísimas. Quiero decir, estamos hablando de un centro de comercio de los más importantes de Europa, no era cualquier lugar. Y cuando llega Ronquillo y llegan los imperiales a coger los cañones, el pueblo de Medina se le planta delante y dice: no vais a utilizar los cañones de Medina para matar a otros castellanos, eso no va a pasar. Así que empiezan a debatir: venga, déjame pasar, no me dejes pasar. Y se le ocurre al buen Ronquillo no se le ocurre otra cosa que provocar un incendio en la parte de atrás, en la otra esquina del pueblo, para hacer que los de Medina, al ver el fuego, fueran todos en tropel a intentar apagarlo. Provocan el fuego y los de Medina no se mueven. Y hablamos, la verdad es que el concepto de héroes muchas veces está muy manido, pero la verdad es que hay que ser héroes para, viendo que tu casa se está quemando, plantarte, no dejar entrar a las tropas enemigas solamente porque no las utilicen contra tus propios vecinos de Segovia. El pueblo de Medina se quedó allí plantado, la ciudad de Medina ardió, perdieron una enorme cantidad de dinero porque todas esas mercancías de las ferias de Medina se quemaron, pero no cedieron ni un pago. Y las tropas imperiales se tuvieron que dar la vuelta y fracasaron. Este es el momento en el que esas ciudades castellanas se levantan en tropel. Es el momento que se dice: basta ya. Si este gobierno, además de todo lo que nos ha hecho, es capaz de querer coger los cañones, coger la artillería y utilizarlos contra su propio pueblo, este gobernante no es legítimo ni es nada y hay que quitarle de en medio. Es entonces cuando la Revolución Comunera, esa junta de Ávila que había sido un poquito un fracaso porque había ido 4 ciudades, de repente van todas. Va a Guadalajara también y se juntan en Tordesillas, porque Tordesillas era un lugar crítico, un lugar clave. Allí estaba encerrada la reina Juana, allí estaba encerrada, digamos, la legitimidad del reino. La reina Juana, que su padre, el Fernando Católico, como habíamos dicho, pues la había dejado encerrada, la había declarado loca. La pobre mujer acabó loca, obviamente, porque estar encerrado entre 4 paredes toda tu vida, pues, en fin, te tiene que dejar tocado. Allí se entrevistaron con la reina Juana, que les dio su apoyo, y allí convocaron una nueva junta del reino. Allí en Tordesillas, que es, digamos, la segunda capital de la Revolución Comunera, allí sí que fueron todos, allí fueron 14 ciudades, entre ellas Guadalajara. Fallaron los andaluces y de alguna manera esa revolución que podía aprender en toda la corona de Castilla quedó ya circunscrita a lo que era Castilla propiamente dicha, es decir, las 2 mesetas, vamos a decir, entre Toledo y Burgos, por así decirlo. Ahí es donde se ve que es donde estaba el cogollo de la Revolución Comunera. El resto del territorio pues no acudió y no mostró interés. ¿Vale? Por eso, aunque estamos hablando de la corona de Castilla como tal, realmente es la propia Castilla el territorio que se levantó. Y es aquí en Tordesillas donde ya se toma una decisión. Se toma la decisión de que no se trataba de pedirle amablemente al monarca que no les maltratara. Se trataba de subvertir el orden establecido. Se trataba de cambiar ese gobierno de este señor que había dado, en el fondo, un golpe de Estado, porque ni siquiera a él le correspondía gobernar, le correspondía a su madre, sustituirlo por un sistema totalmente democrático. Es entonces cuando se crea la Ley Perpetua de Ávila. Esta Ley Perpetua es la que nos permite hablar de los comuneros como la primera revolución moderna de la historia, porque es un embrión de constitución. No es una constitución al uso, porque estamos hablando de hace 500 años, pero el contenido que tiene es plenamente constitucional. La propia palabra de perpetua ya dice: venga, esta ley está para quedarse. ¿Y qué decía? Son 118 capítulos, que no vamos a ir uno por uno, pero en esencia lo que decía era: señores, aquí el que manda es el pueblo, y el gobernante es el sirviente de los ciudadanos. El gobernante tiene que estar al servicio del pueblo y no al revés. La forma de gobernar Castilla, que esta gente implementó en el tiempo que les dejaron, era que las ciudades tenían que regirse de una manera democrática. En primer lugar, asamblearia, recuperar esos concejos abiertos que decíamos, donde la gente opinaba sobre las cuestiones locales, pero además una democracia representativa, en la cual la gente elegía los cargos públicos, elegía a los que les iban a representar, y esos representantes se iban a las Cortes del Reino, representantes elegidos democráticamente. Fijaos la similitud con cualquier régimen democrático actual. Se reunían en cortes, tomaban decisiones y el rey lo único que tenía que hacer era obedecer la voluntad de esa gente. No solamente eso, sino que además establecieron controles para que nadie robara un miserable céntimo del tesoro real. Ningún juez, ningún oficial público, nadie podía aceptar sobornos, nadie podía llevarse sobresueldos. Hicieron un control estricto de las finanzas del reino para que el dinero fuera empleado solamente para cosas que beneficiaran a la gente.
Bueno, esta ley perpetua es la que os digo que fue utilizada en los debates de la Constitución de los Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que una revolución pasa de ser una mera revuelta fiscal o una revuelta porque la gente tiene hambre, o pasa de ser eso a una manera de intentar implantar un nuevo sistema. Y un sistema, como digo, plenamente democrático. Cualquier partido político en Europa que tenga una ideología democrática firmaría uno por uno todo lo que dice la ley perpetua de Ávila. Uno por uno. Porque todo lo que dice es que los gobernantes sean dignos y que los gobernantes sirvan al pueblo. Ahí es donde reside la importancia de los comuneros. Así que, digamos que esta ley perpetua lo que hace es legitimar a esa junta de Tordesillas, a esas ciudades formadas por personas elegidas democráticamente para que fueran como el gobierno efectivo del reino. Es decir, cogieron a Adriano de Utrecht y dijeron, tú no mandas aquí mandamos nosotros. Empezaron a recaudar impuestos, empezaron a elegir oficiales, jueces, actuaron como un gobierno perfectamente legítimo y perfectamente constituido. Pero a partir de ese momento, pues era difícil que la cosa no se les fuera de las manos. Y aquí tenemos las revueltas antiseñoriales. Claro, hasta ahora hemos estado hablando de un movimiento plenamente urbano. Estamos hablando de ciudades, estamos hablando de qué ocurría en el campo. El campo iba un pasito más para atrás, porque el campo era donde los grandes señores tenían sus territorios, donde tenían gente, digamos que, pues, no digo, eran menos libres que los de las ciudades. Y esa gente, cuando ve que las cosas están cambiando, dice, venga, aquí en el campo también. Y vemos levantamientos en núcleos rurales, por ejemplo en Dueñas contra el conde de Buendía. Se empieza a levantar la gente, empieza a echar a los representantes de esa alta nobleza y empiezan a actuar por su cuenta, igual que se había hecho en ciudades como Guadalajara. Claro, este es un momento clave para la Revolución Comunera, porque los nobles se quejan. Y se quejan a la Junta de Tordesillas y le dicen, oiga, ustedes son los gobernantes ahora, ¿van a ayudar a la nobleza, que es legítima propietaria de las tierras, o van a ayudar a estos desatrapados? Y la Junta, pues obviamente se puso del lado del pueblo, se puso del lado de la gente y apoyó esas revueltas antiseñoriales. Era lo que había que hacer, si verdaderamente te consideras democrático, por así decirlo, pero estratégicamente fue el principio del fin para los comuneros, porque se echaron a un poderoso enemigo, como era toda la alta nobleza de toda Castilla, que tenían hombres, que tenían armas, que tenían medios, que tenían castillos, y que a la postre pues serían la clave para que los comuneros militarmente fueran derrotados. Bueno, el caso es que teníamos al pobre Adriano de Utrecht, que el hombre no sabía por dónde le venían, y bueno, llegó un momento que los imperiales empiezan a entender un poco la situación y empiezan a ver que ellos solos no pueden ganar esta guerra. Y empiezan a ver que los nobles, como hemos dicho, estaban ya un poco mosqueados con los comuneros. Y dicen, oiga, vamos a apoyarlos en la nobleza, vamos a apoyarlos en sus medios, y así, militarmente, podemos hacer frente al ejército comunero. Se rearman y se van allí a Medina de Rioseco, que es la foto que he puesto, que era un feudo imperial, y allí Adriano de Utrecht decide compartir la regencia del reino con el condestable y con el almirante de Castilla. Es decir, se alía con la alta nobleza. Como digo, es el principio del fin, porque eran gente muy poderosa, y estos dos grandes nobles fueron los que convencieron a otros tantos que la nobleza debía estar con el emperador. Los nobles tampoco eran tontos, es decir, los nobles preferían que ganara Carlos V la guerra, pero no querían que ganara ni de forma muy contundente, ni que ganara demasiado rápido. Querían una victoria pírrica y una victoria muy costosa. ¿Por qué? Porque así le podían vender sus servicios. Si la guerra se extendía, si a Carlos V, si él estaba obligado a pedirles muchos favores a los marqueses y a los duques, etc., a cambio de ellos le podrían pedir muchas prebendas, más títulos, más rentas. Es decir, los nobles jugaron también su propio juego, pero donde había más para repartir era en el bando imperial. Así que aquí tengo un mapa de la provincia de Valladolid para colocarnos un poquito, ¿no? Porque empezamos a hablar de pueblos y a veces es un poco complicado entenderlo. Los comuneros en Tordesillas era la capital comunera, y Medina de Rioseco, como veis, muy cerquita, ahí donde estaba la base de los imperiales. Están frente a frente. El teatro de operaciones realmente se va a decidir en unos palmos. ¿Vale? Estamos hablando de que, aunque va a haber conflictos en toda Castilla, como veremos, pero es aquí donde va a suceder todo, en la provincia de Valladolid, y en dos lugares que están muy cerquita el uno de otro. Una vez que Adriano de Utrecht comparte la regencia con el condestable y con el almirante, esto le permite no solo tener más medios, sino que además le permite tener más conocimiento de cómo funciona Castilla. Y estos dos nobles le dicen, mira, los comuneros tienen un punto débil, que es la ciudad de Burgos. ¿Os acordáis de lo que hablamos al principio, no? Decíamos, hay gente que tiene intereses respecto a la lana, intereses exportadores, y hay gente que quiere crear una industria lanaria, una industria textil en Castilla. Bueno, Burgos era el lugar donde estaban los grandes comerciantes del reino.
Burgos era el sitio donde iba toda la lana, ahí se le ponía el sello, por así decirlo, y se llevaba a los puertos de Cantabria donde se exportaba. En Burgos estaba toda esa gran burguesía. Y esa gente tenía interés en que la lana se siguiera exportando, que la lana no se trabajara en los talleres castellanos. Ese era el punto débil de los comuneros. Burgos, dominada por esos grandes mercaderes, había estado del bando de los comuneros, pero siempre había estado muy poquito entusiasta. Preferían la vía de suplicar al rey, de hablar con él, esa vía revolucionaria, esa vía democrática que vemos en la ley perpetua. A Burgos le daba miedo. Y Burgos estaba deseando encontrar una excusa para abandonar el bando comunero. Digo Burgos, no la ciudad de Burgos, sino esos grandes comerciantes, esos grandes mercaderes. Allí fue donde fueron el Consejo de Regencia de los Imperiales, hablaron con los grandes mercaderes, les prometieron el oro y el moro, y al final Burgos desertó de la causa comunera. Fue un golpe muy fuerte porque estamos hablando de la cabeza de Castilla y estamos hablando de una de las ciudades más importantes del reino, y moralmente pues fue duro para los comuneros. Pero bueno, tenían su ejército, tenían Tordesillas, tenían a la reina Juana, la guerra todavía estaba ahí, ¿no? Todavía se podía ganar. Y es entonces cuando Juan de Padilla, el líder de los toleranos, empieza a tener unas disputas con otros comuneros para ver quién era el que manejaba los ejércitos, ¿no? Y es entonces cuando la Junta Comunera le quita del mando, digamos, a Padilla y se lo da a Pedro Girón. Pedro Girón era uno de los pocos grandes nobles que había abrazado la causa comunera. Hay quien decía que Carlos V le había negado el ducado de Medina Sidonia y estaba un poco cabreado. Bueno, en fin, el caso es que fue uno de los pocos grandes nobles que se acercó a los comuneros. Los comuneros estaban deseando atraer a la alta nobleza, así que dijeron, si ponemos a este señor, que es uno de ellos, le ponemos al mando, pues chicos, a lo mejor conseguimos que algunos se lo piensen y vengan para nosotros. Total, que Pedro Girón se hace como capitán general de las milicias comuneras en Tordesillas y le da la orden de ir hacia Medina de Roseco, hacia el feudo de los imperiales, y empezar a hostigar a los imperiales, que militarmente todavía estaban un poquito débiles. El caso es que comete un error brutal, porque aquí veis un poquito las fechas, ¿no? En lugar de ir directamente hacia Medina de Roseco, se tuerce un poquito y se va a tomar Villalpando. Y uno mira el mapa y dice, quizá fuera incompetencia, quizá fuera traición, hay que dar siempre la duda, pero el caso es que les dejó un pasillo libre a los imperiales para que fueran hasta Tordesillas con sus tropas y se quedaron con la ciudad y por tanto con la reina Juana, que era la abaza que legitimaba el movimiento comunero. Los comuneros no solamente habían perdido Burgos, sino que habían perdido también Tordesillas por un movimiento militarmente estúpido de Pedro Girón, quizá tan estúpido que a lo mejor fue hecho hasta posta. Como veis, se fue dejando el camino totalmente libre. Es una de las dudas que siempre surge. El caso es que los comuneros, bueno, pues no perdieron la fe, ¿vale? Habían perdido a la reina, habían perdido su segunda capital, que había sido Tordesillas. Bueno, era el momento de encontrar otro lugar para manejar, para que se unieran las ciudades. Y se van a Valladolid, que es, digamos, la tercera capital del movimiento comunero. Aquí ya empiezan a flaquear algunos. Ya Guadalajara, como digo, que estaba dominada por el duque, ya no va a esa junta. Soria tampoco, ya empiezan a fallar algunos. Bueno, el caso es que en Valladolid los comuneros intentaron rehacerse. Y lo intentaron con tres frentes, digamos. Intentaron hacer una triple ofensiva. Por un lado, hostigaron Tierra de Campos, que era una zona en la que la nobleza tenía sus castillos, tenían sus vasallos. Bueno, intentaron sembrar la revolución por ahí. Por otro lado, intentaron ir a donde estaban los dominios de Condestable, a las merindades de Burgos, y también intentar que la gente se revolucionara. Y en tercer lugar, intentaron recuperar Burgos, porque sabían que allí todavía quedaban comuneros y quedaba gente que tenía ganas de volver al bando comunero. Intentaron las tres. Quizá, bueno, pues el hostigamiento de Tierra de Campos salió bien. Ahí está un personaje que yo creo que a todos nos suena, que es el obispo de Acuña, que las fuentes de la época, pues, en fin, parece que era una especie de Terminator de la época. Era un señor que debía ser enorme, según decían, iba con su toga de prelado, iba con una maza, bueno, debía ser un terror en la batalla, iba con un pequeño ejército de cura soldado, y fueron los comuneros más activos. Este obispo Acuña, el obispo de Zamora, pues fue el que sembró un poco el terror por toda la Tierra de Campos, por Palencia, Valladolid, intentando ganar adeptos. En el otro lado, lo que se intentó con Burgos, pues fue un fracaso. Allí fue Padilla, fue Acuña, intentaron coordinarse con los comuneros de Burgos para levantar la ciudad y volver al bando comunero, pero digamos que entre unos y otros no se pusieron de acuerdo. La revolución en Burgos tuvo lugar 2 días antes de que llegara el ejército comunero, y bueno, pues por esa descoordinación Burgos se mantuvo todavía en el bando imperial. Es decir, que esta reacción comunera de alguna manera, bueno, pues tuvo sus luces y sus sombras.
Los imperiales reaccionan en este momento. Los imperiales ven que los comuneros están empezando a fallar sus objetivos, empiezan a actuar militarmente. Entre esta avenida Río Seco y Valladolid, como veis, estamos hablando de unas distancias muy pequeñitas, y lo que empieza a haber ahora es una guerra en la cual se van tomando posiciones. Se va tomando un castillo aquí, un castillo allá, aquí toma un pueblo, nos vamos posicionando como si fuera una especie de partida de ajedrez. Los imperiales intentaron asaltar los castillos, el de Ampurias y de Torre Borbujón. Intentaron lanzar una ofensiva que fue desbaratada por Padilla, que salió de Valladolid, y por el obispo Acuña, que venía de Tierra de Campos, de hostigar todo aquello. Fue el comienzo en el cual los imperiales empezaron a tomar un poco la iniciativa en esa guerra. Es en este momento también cuando Carlos V redacta, digamos, expone el llamado edicto de Worms, de aquella localidad alemana, en el cual condena a los comuneros a muerte. Es en ese momento en el que Carlos V ve que pueden ganar la guerra y en el cual rompe cualquier puente de diálogo con los comuneros y dice: señores, 293 comuneros van a morir porque se han rebelado contra el rey legítimo que soy yo. Ya empieza la cosa un poco regular. Así que los comuneros lo que hacen es intentar retomar esa iniciativa. Y a Padilla se le ocurre la posibilidad de conquistar el castillo de Torrelobatón, que está a medio camino entre Tordesillas y Medina del Rioseco. O sea, insisto, estamos hablando de una guerra de posiciones siempre en zonas muy cercanas. Se junta con todo el ejército comunero, van a Torrelobatón, que como veis es un castillo, como Dios manda, y allí les cuesta muchísimo, pero consiguen vencer a los imperiales que se habían quedado aquí dentro. Es una victoria para los comuneros, es una victoria que les dio mucha moral, porque después de mucho tiempo volvían a tener una victoria, volvían a ser capaces de ganar, pero va a ser un error fatal de Padilla, porque se queda demasiado tiempo en Torrelobatón, espera demasiado tiempo y da lugar a que los imperiales empiecen a reaccionar y empiecen a tomar posiciones a su alrededor. Los imperiales se quedan ahí arriba, en la esquina, en Peñaflor de Horníjar, muy cerquita de Torrelobatón, y se quedan esperando a que Padilla haga algo. Obviamente tú cuando tienes un ejército de 4.000, 5.000 personas y estás en un castillo tampoco te puedes quedar eternamente. Hace falta comida, hace falta suministros, hace falta pertrechos. Hay un momento que Padilla tiene que salir de Torrelobatón y los imperiales le están esperando. Tardó demasiado en salir. No solamente eso, sino que eligió el peor día posible, un día que llovía a mares. Aquí la zona estaba inundada, estaba anegada de barro por todos lados. Y a pesar de todo eso, a Padilla, en un error, como digo, que fue fatal para los comuneros, pues se le ocurre salir de Torrelobatón y dirigirse hacia la ciudad de Toro, porque veis al final de la flecha azul, para coger pertrechos, para una ciudad amiga, una ciudad comunera, y tendrá ahí recuperar, coger refuerzos, etc. En cuanto los imperiales se enteran de que Padilla ha salido de los muros de Torrelobatón, en ese momento se lanzan en persecución contra él. Se lanza la caballería, y Padilla, al verles venir, intenta plantarles batalla, intenta que su ejército se despliegue, pero el ejército no le hace caso. Llueve a mares, imaginaos 6.000 personas andando casi en hilera, que el último ni le ves, los cañones al fondo, que era la fuerza de los comuneros, esa artillería de Medina que tenían ellos, los cañones no podían funcionar, la pólvora no funcionaba con la lluvia, y cuando pasan por Villalar ya está todo perdido. Unos 600, 700 caballeros de los imperiales entran como cuchillos entre los comuneros, que están desorganizados, que no tienen tiempo para colocarse, para agruparse, y se dice que murieron unos 1.000 comuneros, y que de hecho cuando la batalla de Villalar, que no fue una batalla como tal, que fue una carnicería, cuando consiguió llegar la infantería imperial que seguía a la caballería, había acabado todo, era demasiado tarde. Ese fallo estratégico de Padilla fue el que dio lugar a esta batalla de Villalar, como digo, que es donde pues ya las ciudades comuneras se convencen de que ganar militarmente a esa alianza entre el emperador, el hombre más poderoso del mundo, y la nobleza castellana es imposible. Ahí los 3 líderes comuneros son ajusticiados, son ejecutados al día siguiente, Padilla, Bravo y Maldonado, y es ahí donde pues acaban los sueños comuneros y donde tradicionalmente se dice que acaba la rebelión comunera. ¿O no? Porque aquí tenemos a una persona que, igual que reivindicamos un poquito la figura de Juana de Castilla, de Juana Loca, que se decía, pues creo que esta es otra figura que hay que rescatar. María Pacheco. María Pacheco era esposa de Juan de Padilla y era alcarreña por los 4 costados. Su padre era de Gran Tendilla, era familiar de los duques del Infantado, era descendiente del Marqués de Santillana, era un Mendoza de Guadalajara de toda la vida, que fue nombrado el primer alcaide de la fortaleza de la Alhambra de Granada. Le dieron tal honor los reyes católicos, y María Pacheco, hija suya, pues nació en Granada, pero como digo era alcarreña por los 4 costados. La casaron con Juan de Padilla, un noble
de la baja nobleza, que estaba muy por debajo de lo que ella aspiraba, porque ya era una nobleza muy superior a la de Juan de Padilla, pero digamos que formó un tándem, un equipo impresionantemente efectivo y bueno para los comuneros, porque mientras que Padilla, el toledano, se fue al norte de Castilla a pelear con las tropas comuneras, ella se quedó al mando de la ciudad de Toledo. Había que hacerlo muy bien para ser mujer en una situación de esas y mantener la autoridad y mantener el respeto. Es decir, que no estamos hablando, como muchas veces había vendido, de la pobre viuda de Padilla. No, estamos hablando de una señora que, si los demás fueron héroes, ella más todavía. Mantuvo a Toledo, no solamente durante la rebelión comunera, sino cuando todo se había perdido, ella consiguió, con esa autoridad que tenía, consiguió mantener la ciudad de Toledo en rebelión al emperador durante muchos meses. Dijo, mi marido ha muerto, todavía se ha acabado el norte de Castilla, pero en el sur tenemos un ejército en Toledo y tenemos que mantener viva la llama de la revolución. Bueno, pues esto hizo María Pacheco, que había leído que por fin le vamos a dar una calle en Guadalajara. Bien, es un primer paso, porque verdaderamente su papel fue de primer orden para Castilla. Obviamente Toledo, si el pueblo de Castilla no fue capaz de resistir ante el emperador y la nobleza, pues Toledo como ciudad y nosotros, pues obviamente era cuestión de tiempo. En ese momento los franceses atacaron y la atención política y militar se centró en defender la frontera con Navarra. Y por eso Toledo pudo mantenerse un poquito más, pero bueno, finalmente era cuestión de tiempo que la capital toledana, a pesar de esa resistencia heroica con María Pacheco, pues acabara cayendo. Ella tuvo que huir, disfrazada de campesina, se fue hasta Portugal, allí fue ayudada por los portugueses, se pidió el perdón para ella, pero la verdad es que el emperador la guardó rencor hasta el final, nunca la perdonó, nunca permitió que sus restos descansasen con los de su esposo y bueno, la verdad es que tuvo que dolerle en el amor propio al hombre más poderoso del mundo que esta mujer mantuviera la ciudad toledana en rebeldía tantos meses. Y hasta aquí un poco la revolución comunera, hasta aquí los hechos bélicos, y aquí empieza un poquito, ya vamos acabando, las consecuencias de todo esto. Las consecuencias fueron terribles, fueron desastrosas. Las indemnizaciones que las ciudades castellanas, como Guadalajara, tuvieron que pagar para todos aquellos damnificados por la guerra, que eran los poderosos del reino, que ya estaban forrados, todas esas indemnizaciones arruinaron a las ciudades castellanas. Se perdió esa clase media, esa clase artesanal, comercial, esa gente que quería crear una industria textil en Castilla, todo eso se perdió. Se perdieron esos oficios, se perdieron esos talleres, se perdió esa posibilidad de que Castilla fuera la nueva Flandes, por así decirlo, fuera un centro industrial, fuera un centro, en fin, que progresara. La política económica a partir de ese momento, obviamente, fue favorable a la gran nobleza y a los comerciantes de Burgos, es decir, eso que hablamos de la lana, de que se transforme en Castilla para dar trabajo a la gente, no, la lana se empezó a exportar a Flandes y a la larga eso supuso una absoluta ruina para Castilla, porque es una economía subdesarrollada en la que lo que compras vale más de lo que vendes, por lo cual se anticipa un poquito la crisis que pasó Castilla en los siglos posteriores. No solamente eso, sino que Castilla a partir de ese momento se quedó como un engranaje más dentro de ese imperio de Carlos V, un engranaje que se dedicó básicamente a dar todos los recursos que el emperador, que los Austria, necesitaban para mantener esas guerras en Flandes, en Alemania, en Italia, contra Francia, contra Italia. Esas guerras que al pueblo de Castilla le daban igual, que no le daban ningún beneficio. Bueno, pues al haber ganado el emperador, esas guerras tuvimos que sufragarlas los castellanos, con nuestros impuestos y con nuestra sangre, porque hubo muchos castellanos que tuvieron que morir en esas guerras que solamente beneficiaban al emperador. De alguna manera, y aquí estoy dando un poco mi opinión, esto es el comienzo de la decadencia para Castilla, que tardaría en llegar, porque Castilla era un gigante en aquel momento, tardaría en llegar, pero de aquí a la bancarrota que tuvo Felipe II a finales del siglo XVI, pues es todo ¿vale? Esa forma de utilizar Castilla, no solo para beneficiar al pueblo, sino para beneficiar a la dinastía reinante, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, y ya un poco de conclusión, sí que me gustaría comentar un poco el legado que nos dejan los comuneros, ¿no? Porque a veces cuando cuentas esta historia la gente te dice, oiga, ¿y esto por qué no se sabe? ¿Por qué no se da en las escuelas? ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué es tan desconocido si fue tan importante? Y es que los comuneros no hemos podido quitarles un poquito esos tintes políticos que han tenido a lo largo de la historia. Y dependiendo de quién gobernara, pues los comuneros eran más héroes o eran más villanos. Lo cierto es que los comuneros, el problema que tuvieron era que perdieron la guerra y por tanto, como la historia la escriben los ganadores, pues nadie escribió sobre ellos. Mientras duró el imperio, los comuneros no existieron. Ser comunero era un sinónimo de ser rebelde, de la anarquía, del descontrol, eso era ser un comunero, era totalmente despectivo. No será hasta el siglo XIX
cuando por fin se rescata la figura de los comuneros. Y aquí hablamos de esos liberales, hablamos de cuando ya echamos a los franceses, intentamos modernizar el país, esas Cortes de Cádiz del 1812, esos intentos, esos liberales de introducir por fin la democracia, de introducir la libertad, la justicia en España y quitar ese absolutismo. Esa gente empezó a buscar un referente histórico. Y se podía fijar en los franceses, pero no quedaba muy bien porque esos franceses eran los que nos habían invadido. Y empezaron a mirar y encontraron en la propia Castilla, en nuestra tierra, un referente histórico de primer orden. Fueron los que rescataron a los comuneros y dijeron: nosotros queremos democracia, nosotros queremos libertad, como aquellos héroes del siglo XVI. Es en ese momento cuando los comuneros vuelven otra vez a recuperarse. Y eso fue durante el siglo XIX, durante el siglo XX pues ha habido sus más y sus menos. Algunos autores, Gregorio Marañón, Ganivet, consideraron que los comuneros realmente pues, no eran ningunos héroes, no trajeron la democracia, consideraron que los comuneros realmente eran unos privilegiados que no querían pagar impuestos y que no entendieron que España estaba llamada a un destino divino que era ayudar a la cristiandad por todo el orbe. Los comuneros no entendieron la modernidad de los tiempos. Bueno, pues entre los que defendían a los comuneros como una referencia democrática y a los que consideraban que no era más que una gente obsoleta, bueno, pues ya hubo un cierto debate. Durante la República, no me quiero meter en política, pero durante la República la banda morada de la bandera de aquel momento es una referencia clarísima a los comuneros, ¿vale? Una referencia clarísima a Castilla y al movimiento comunero, porque igual que los liberales del siglo XIX consideraron que la referencia histórica de la democracia era esta gente. Obviamente, cuando va llegando ya la época de Franco, pues digamos, la forma de contar historia en aquel momento, si tú estabas con los comuneros, no estabas con el imperio. Y todos sabemos que en el régimen de Franco, pues, la idea de esa España imperial pues, era muy del gusto de los que gobernaban. Y nuevamente los comuneros se vuelven a quedar relegados a su segundo plano. Eran gente que, bueno, sí, tenían unas buenas ideas, buenas intenciones, pero se equivocaron, porque no entendieron que lo bueno para España era el imperio. Bueno, afortunadamente, ahora podemos quitar todas esas referencias ideológicas, podemos hablar de los comuneros desde un punto de vista histórico, y yo creo que ahora ya no hay ningún historiador que se precie y llamase como tal que no considere que los comuneros fueron, como hemos dicho al principio, la primera revolución moderna de la historia. Y eso sucedió en Castilla, sucedió en Guadalajara hace nada menos que 500 años. Bueno, no me extiendo más, muchas gracias a todos.